La luz dorada se reflejaba en las copas de champán de lujo mientras el jet privado sobrevolaba el océano Atlántico. La poderosa multimillonaria y directora ejecutiva estaba sentada con las piernas cruzadas, sonriendo fríamente, cuando un hombre vestido con un mono de mantenimiento entró en la cabina. ¿Un conserje en mi jet privado? No recuerdo haberte contratado, dijo ella con frialdad. El hombre simplemente inclinó la cabeza. Estoy aquí para comprobar la seguridad del vuelo. Pero cuando el motor se sacudió violentamente y el sistema de control falló, el piloto gritó, «Alguien aquí sabe cómo manejar. Estoy aquí para comprobar la seguridad del vuelo». Pero cuando el motor se sacudió violentamente y el sistema de control falló, el piloto gritó, «¿Alguien aquí sabe cómo manejar un fallo hidráulico?». El hombre levantó la vista, con ojos agudos y fríos. Sí, yo diseñé este avión. Daniel Holt tenía 45 años. Era padre soltero, con cabello entrecano y ojos tranquilos y profundos que transmitían una pérdida inexpresable. Aurora Lane tenía 33 años y era la directora ejecutiva más joven de la industria de la aviación privada de Europa. Rica más allá de lo imaginable, fría como el acero y perfeccionista, que creía que el respeto solo se ganaba con el poder. Daniel había sido ingeniero jefe y diseñó la legendaria serie de jets privados Falcon A9, pero tras un devastador accidente en el que murió su esposa, una piloto de pruebas, cuando explotó un motor experimental, abandonó la empresa sin dar explicaciones. Solicitó un puesto anónimo de técnico de mantenimiento en una pequeña empresa de vuelos charter, un trabajo que apenas le daba para pagar el alquiler y criar en paz a su hija Sophie, de 11 años. Evitaba por completo ser el centro de atención, lo único que quería era una vida tranquila. Aurora era conocida por su arrogancia y su gestión despiadada. Construyó su imperio aplastando a la competencia y despidiendo a cualquiera que estuviera por debajo de ella. Creía que las personas con talento solo necesitaban órdenes, no respeto. Ese día el vuelo era rutinario, de París a Nueva York. A bordo iban Aurora, dos nerviosos asistentes, el piloto Marcus y Daniel, enviado a última hora para inspeccionar los sistemas hidráulicos porque el técnico habitual estaba enfermo. Cuando Daniel entró en la cabina con un mono gastado y manchado de grasa, Aurora levantó la vista de su copa de champán y sonrió burlonamente. ¿Piensa fregar el suelo de mi avión?, dijo en voz alta para que todos la oyeran, con voz llena de desprecio. Sus asistentes se rieron nerviosamente. Daniel se detuvo brevemente, apretó la mandíbula y respondió en voz baja. Estoy aquí para asegurarme de que llegue sana y salva, señorita Lane. Aurora hizo un gesto de desprecio. Pero confío más en mi piloto que en un conserje. No estoy aquí para asegurarme de que llegue sana y salva, señorita Lane. Aurora hizo un gesto con la mano para despedirlo. Gracias, pero confío más en mi piloto que en un conserje. No estorbe. Él sonrió levemente, no dijo nada más y se dirigió en silencio a la fila de atrás, donde se sentó cerca de la cocina, sacó una libreta del bolsillo y comenzó a anotar las lecturas de presión de la cabina. La azafata María observaba atentamente cómo se cerraba la puerta de la cabina con un silbido presurizado y los motores rugían al arrancar. Aurora abrió su ordenador portátil, ignorando por completo al hombre, lista para revisar los informes durante las 8 horas. Pero Daniel se quedó inmóvil, con la mano en el reposabrazos y los ojos entrenados, siguiendo las sutiles vibraciones a través de las paredes de la cabina. Inclinó la cabeza y escuchó el tono del motor con la atención de un director de orquesta. Sintió en sus huesos que algo andaba mal. El sistema hidráulico respondía correctamente. La frecuencia de vibración estaba desviada una fracción, pero para alguien que había diseñado todos los sistemas, esa fracción gritaba peligro. Aurora se rió ante su pantalla, bebiendo champán, completamente ajena a que el avión ascendía por un cielo cada vez más oscuro, atravesando las nubes. En la cabina, Marcus frunció el ceño cuando la primera luz ámbar de advertencia parpadeó. La pulsó 2 veces, esperando que fuera un fallo del sensor, pero la luz permaneció encendida. Comprobó la pantalla de respaldo, la misma advertencia. Su mano se dirigió al intercomunicador,
pero dudó. Quizás no era nada, pero Daniel ya se había desabrochado el cinturón de seguridad. María testificó más tarde. Vi al señor Holt examinar cada tornillo con los dedos, no solo con los ojos. Pasó la mano por el fuselaje, como si comprobara el latido del corazón de un paciente. Cuando le ofrecí café, lo rechazó y dijo, no hasta que sepa que respira correctamente. Le pregunté qué quería decir, y él sonrió con tristeza y dijo, este avión intentando decirnos algo. Eso fue 15 minutos antes de que sonaran las alarmas. Aurora Lane llevaba una carga secreta que determinaba cada una de sus frías decisiones. Su padre había sido piloto comercial, un hombre al que ella idolatraba de niña, y que murió cuando su avión sufrió un fallo catastrófico del motor sobre el Pacífico. Ella tenía 12 años cuando le dieron la noticia. Nunca lloró en su funeral, sino que juró controlar el cielo que se lo había llevado para construir un imperio tan poderoso que la tragedia nunca volvería a tocarla. Pero el control era una ilusión y a 31.000 pies sobre el Atlántico, esa ilusión estaba a punto de romperse cuando el avión alcanzó la altitud de crucero. Aurora inició una videoconferencia con su junta directiva en Londres. Su rostro llenaba la pantalla del portátil mientras discutía los beneficios trimestrales y los planes de expansión en los mercados asiáticos. Su tono era tajante y desdeñoso con las preocupaciones, cortando las preguntas que consideraba irrelevantes. Detrás de ella, a través del encuadre de la cámara, Daniel permanecía inmóvil en la última fila. Uno de los miembros de la junta lo vio y preguntó quién era. Aurora miró hacia atrás con un disgusto apenas disimulado. Solo un trabajador de mantenimiento. Los técnicos como él son simplemente engranajes de la máquina. Sin ellos seguiría volando perfectamente. Se rió, y varios miembros de la junta se rieron con ella, aunque algunos parecían incómodos. Daniel oyó cada palabra a través del fino aire de la cabina. No reaccionó, ni se inmutó. Solo siguió observando el manómetro hidráulico del panel de la pared cerca de su asiento. La aguja fluctuaba siguiendo un patrón que él reconoció, un patrón que significaba que el sistema de respaldo estaba compensando un fallo primario. Apretó la mandíbula, pero permaneció en silencio, sabiendo que hablar solo provocaría más burlas. De repente, un agudo pitido electrónico atravesó la cabina. La voz del piloto Marcus se escuchó por el intercomunicador, tensa pero controlada. Señorita Lane, tenemos una alerta del sensor hidráulico. El sistema primario muestra una reducción de presión. Voy a cambiar al sistema de respaldo ahora. Aurora apenas levantó la vista de su pantalla. ¿Es grave? Marcus dudó. Es difícil de decir. Podría ser un sensor defectuoso o una fuga real. El sistema de respaldo está respondiendo con normalidad, así que deberíamos estar bien. Aurora hizo un gesto con la mano para restarle importancia. Entonces ocúpate de ello. No interrumpa de nuevo por problemas técnicos menores. Estas cosas pasan todo el tiempo. Volvió a su videollamada como si nada hubiera pasado, pero Daniel ya se había levantado y se dirigía con determinación hacia la cabina de pilotaje. Su ojo experto había detectado algo que el piloto no había notado. Una ligera asimetría en la posición del ala, visible a través de la ventana de la cabina, que indicaba una distribución desigual de la presión hidráulica. Llegó a la puerta de la cabina y llamó con firmeza. Marcus se volvió molesto por la interrupción. Señor, tiene que volver a su asiento. Estamos controlando la situación. La voz de Daniel era tranquila, pero con un tono de urgencia. El sistema de respaldo no está compensando de manera uniforme. Están perdiendo presión en el control del ala de babor. Si la línea secundaria falla, perderán completamente el control del alerón. Marcus lo miró fijamente. ¿Cómo es posible que sepa eso desde la cabina? Daniel lo miró a los ojos. Porque yo diseñé la arquitectura de redundancia de este avión. El patrón de distribución de presión, que significa que la válvula de acoplamiento está agrietada, no el sensor. Compruebe la lectura diferencial en el panel C. Marcus se volvió hacia el panel de instrumentos y palideció al encontrar exactamente lo que Daniel había descrito. El diferencial estaba subiendo. ¿Quién es usted?, susurró antes de que Daniel pudiera responder. La voz de Aurora se oyó desde atrás.
Aléjese de mi piloto. No está autorizado a estar en esta zona. Daniel se volvió hacia ella con expresión severa. Señorita Lane, su avión tiene un fallo hidráulico crítico. Si no lo solucionamos en los próximos 10 minutos, el sistema de respaldo fallará en cadena y perderemos el control de vuelo. Aurora se sonrojó de ira. Estás intentando crear pánico. Marcus, saca a este hombre. Pero Marcus estaba mirando fijamente sus instrumentos, con las manos empezando a temblar. Señorita Lane, tiene razón. Tenemos un problema real aquí. La cabina se sacudió de repente cuando el piloto automático luchó por compensar la disminución de la presión hidráulica. Uno de los asistentes de Aurora gritó. El portátil se deslizó de la mesa. Daniel dio un paso adelante y su voz atravesó el caos con absoluta certeza. Sí lo sé, porque yo diseñé todos los protocolos de respaldo de este avión. Ahora déjenme trabajar, o todos los que están en este avión morirán en aproximadamente 8 minutos. Aurora lo miró fijamente y toda su arrogancia se desvaneció al darse cuenta de la realidad de su situación. ¿Quién eres?, susurró. Daniel se quitó los guantes de trabajo, dejando al descubierto unas manos marcadas por viejas cicatrices de quemaduras, y la miró directamente a los ojos. Me llamo Daniel Holt. Soy el ingeniero jefe que diseñó el Falcon A9 y, en este momento, soy la única razón por la que podrían vivir para ver el mañana, declaró más tarde el piloto Marcus en su informe oficial. Cuando el señor Holt pronunció esas palabras, toda la cabina se quedó en silencio. Llevaba 3 años pilotando este avión y nunca supe que su diseñador seguía vivo. La forma en que se movía hacia los controles, la forma en que sus manos encontraban cada interruptor sin mirar, era como ver al avión reconocer a su creador. No pidió permiso, simplemente comenzó a salvarnos la vida. La crisis había obligado a 2 mundos opuestos a chocar violentamente y ahora la supervivencia dependía de si el orgullo podía rendirse ante la verdad. Aurora se quedó paralizada en la puerta de la cabina, con su mano perfectamente cuidada, agarrada al marco, mientras el avión volvía a temblar. La mujer que había pasado años construyendo muros de control a su alrededor, de repente vio cómo esos muros se derrumbaban a 31,000 pies de altura. Daniel esperó permiso, pasó junto a ella y entró en la cabina con movimientos precisos y entrenados, como un cirujano que entra en un quirófano. Marcus se cambió inmediatamente al asiento del copiloto, reconociendo la autoridad cuando la vio. Aurora le siguió con la voz temblorosa. ¿Por qué alguien como tú trabaja como técnico de mantenimiento? ¿Por qué te escondes? Las manos de Daniel ya se movían por el panel de control, accionando interruptores y leyendo pantallas con una rapidez que hacía parecer a Marcus un estudiante. Sin levantar la vista, Daniel respondió con la voz tensa por un antiguo dolor. Después de que mi esposa muriera en una explosión del motor durante las pruebas de la empresa de tu padre, después de ver su funeral desde la última fila, mientras los ejecutivos que aprobaron las especificaciones defectuosas se sentaban en la primera, me di cuenta de algo. El prestigio no salva vidas. La atención no evita la tragedia. Así que desaparecí. Acepté un trabajo en el que podía tocar realmente el avión, comprobar cada tornillo, cada junta, cada sistema y saber que las personas que volaban estaban seguras. Aurora se puso pálida, las piernas le fallaron, se agarró al respaldo del asiento de Marcus. La empresa de mi padre, estás hablando de Skyward Technologies, la explosión que nos llevó a la quiebra, que mató a 3 pilotos de pruebas. Su voz se redujo a un susurro. Uno de ellos era tu esposa. Daniel finalmente se volvió para mirarla, y Aurora vio algo en sus ojos que le hizo querer desaparecer. No era ira, sino una profunda tristeza que lo había envejecido más allá de sus años. Se llamaba Rachel, era la mejor piloto que he conocido. Me dijo que el motor se estaba sobrecalentando 3 días antes de la prueba. Se lo comuniqué a la dirección, pero me desautorizaron. Tenían inversores que venían y necesitaban la demostración. Así que volaron de todos modos. La cabina se sacudió violentamente, lanzando a Aurora contra la pared. Las alarmas sonaron en todos los paneles. Marcus gritó. El sistema hidráulico principal ha fallado por completo.
El secundario está al 15% y bajando. Daniel apretó la mandíbula. Reduce la potencia del motor de babor al 70% y aumenta la de estribor al 92%. Necesitamos un empuje asimétrico para compensar la pérdida de control del alerón. Marcus se quedó mirando. Eso nos hará girar gradualmente. Daniel respondió bruscamente. Exacto, compensación manual. Es la única forma de mantener la actitud sin hidráulica. Hazlo ahora. Aurora observó cómo Marcus seguía las órdenes con las manos temblorosas. Suave, ligeramente. Está funcionando, suspiró Marcus, pero Daniel negó con la cabeza. Por ahora seguimos perdiendo presión. En unos 12 minutos no tendremos ningún control de vuelo. Tenemos que descender inmediatamente y encontrar el aeropuerto más cercano. Aurora se inclinó hacia adelante. No hay nada más que océano debajo de nosotros en otras 300 millas. Estamos sobre la brecha del Atlántico Medio. La expresión de Daniel se le ensombreció. Entonces, solo tenemos una opción. Descenso de emergencia a 10.000 pies, donde la densidad del aire nos ayudará a mantener el control, y luego volar lentamente hacia las Azores. Es arriesgado. El descenso sin el sistema hidráulico adecuado podría destrozarnos si no somos precisos. El avión cayó de repente. No fue un descenso suave, sino una caída que revolvió el estómago. Uno de los asistentes de Aurora gritó desde la cabina. El portátil que estaba en el suelo se deslizó hacia atrás. Las manos de Daniel volaron por los controles. El acoplamiento hidráulico se había separado por completo. Marcus tira de la palanca de liberación manual que hay debajo de la consola izquierda, la palanca roja. Marcus la encontró y tiró de ella. Un chirriante sonido mecánico resonó en el fuselaje. ¿Qué ha hecho eso?, preguntó Aurora con voz débil. Un bypass mecánico, explicó Daniel con el sudor golpeándole en la frente. Un antiguo sistema de respaldo que conecta la palanca de control directamente a las superficies alares mediante cables de acero, como si voláramos en un avión de los años 40. Nos dará quizás un 30% de control. Aurora se acercó y observó cómo sus manos trabajaban con absoluta certeza a pesar del caos. ¿Tú diseñaste este sistema? No era una pregunta. Lo diseñé precisamente para esta situación, confirmó Daniel. Perdí a mi esposa porque la gente recortó gastos en seguridad. Juré que todos los aviones que diseñara a partir de entonces tendrían redundancias sobre redundancias. La mayoría de los ingenieros pensaban que era paranoico. La dirección se quejaba del peso y el coste adicionales, pero yo insistí. Les dije que algún día este sistema marcaría la diferencia entre la vida y la muerte. Se le quebró la voz. Nunca pensé que sería yo quien lo usaría. El avión entró en un descenso de emergencia pronunciado. La presión de la cabina cambió, haciendo que a todos les pitara dolorosamente los oídos. Aurora sintió lágrimas corriendo por su rostro, aunque no recordaba haber empezado a llorar. Lo siento, susurró, por lo que dije, por cómo te traté, por todo lo que hizo la empresa de mi padre. Daniel no respondió de inmediato. Estaba demasiado concentrado en controlar el ángulo de descenso, luchando contra la palanca de control que se resistía a cada movimiento. Finalmente, habló. Tu padre no mató a Rachel, lo hizo el sistema que valora las ganancias por encima de las personas, el sistema que trata a los ingenieros y técnicos como herramientas desechables en lugar de personas que realmente entienden cómo mantener a los demás a salvo, el sistema que tú has perpetuado. Esas palabras golpearon a Aurora más fuerte que cualquier turbulencia. Ella se había convertido exactamente en lo que destruyó a su propio padre. ¿Cómo lo arreglo?, preguntó con la voz quebrada. Si sobrevivimos a esto, ¿cómo arreglo lo que me he convertido? Daniel esbozó una sonrisa sombría mientras el altímetro giraba hacia abajo. Empieza por recordar que cada persona en tu avión, desde el director ejecutivo hasta el conserje, es la hija de alguien, el padre de alguien digno de respeto. El avión atravesó una capa de nubes revelando el oscuro océano muy por debajo, demasiado lejos, demasiado rápido. La voz de Marcus se quebró. Están descendiendo demasiado rápido.
La velocidad está superando los límites estructurales. Los nudillos de Daniel estaban blancos sobre el timón. Lo sé, Aurora. Necesito que vayas a la cabina, encuentres el panel de liberación del lastre de emergencia detrás de la cubierta amarilla de la cocina trasera, lo abras y tires de todos los interruptores rojos. Eso va a descargar nuestro combustible de reserva. Necesitamos perder peso inmediatamente. Aurora no lo dudaras. Corrió a la cabina. Los dos asistentes estaban atados y llorando. Aurora encontró el panel, arrancó la cubierta amarilla y empezó a tirar de los interruptores. Sintió que el avión se sacudía mientras el combustible se vertía a la atmósfera. A través de la ventana vio estelas de vapor. Corrió de vuelta a la cabina. Hecho. Daniel asintió con la cabeza, con el rostro concentrado. Marcus, flaps completos, despliegue de emergencia. El avión gimió cuando los flaps se extendieron, creando una enorme resistencia. La velocidad de descenso se ralentizó y la velocidad aérea cayó a un rango seguro. Marcus informó con voz llena de esperanza. Podríamos conseguirlo. Daniel miró fijamente los instrumentos y calculó. El aeropuerto de Azora está a 90 millas. Nos quedan unos 20 minutos de control parcial. Va a estar muy ajustado. Aurora se quedó detrás de ellos. Ya no era la arrogante directora general, sino una mujer aterrorizada que veía cómo el hombre al que había ridiculizado luchaba por salvarle la vida. «Mereces esto», dijo en voz baja. Daniel miró hacia atrás y, por primera vez, su expresión se suavizó ligeramente. «Nadie merece morir a 31,000 pies de altura, ni tú ni mi esposa. Por eso sigo aquí». La copiloto María, que había estado escuchando por el intercomunicador, testificó más tarde. «Oí al señor Holt decirle a la señorita Lane que nadie merece morir. Su esposa había muerto por culpa de la empresa de su padre y él seguía luchando por salvarle la vida. Llevo 20 años trabajando en aviación y nunca había presenciado algo así. Ese tipo de perdón en acción». Tras el aterrizaje de emergencia en las Azores, después de que los camiones de bomberos y las ambulancias se marcharan y los investigadores invadieran el avión dañado, Aurora canceló todo lo que volver a la sede de Londres. No atendió las llamadas de la junta directiva, sino que alquiló un coche y condujo 3 horas hasta un tranquilo barrio costero donde Daniel vivía con su hija. La dirección figuraba en la lista de la tripulación. De pie ante la puerta de una modesta casa con la pintura desconchada y un pequeño jardín, no sabía qué decir. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar. Una niña con el pelo oscuro y rizado y los tranquilos ojos de Daniel estaba allí de pie, con el uniforme del colegio y un sándwich en la mano. «Eres la señora del avión», dijo Sophie con una amplia sonrisa. «Papá dijo que vendrías». Aurora sintió que el discurso que había preparado se desvanecía. «¿La señora del avión? ¿Así es como me llama?», preguntó Sophie riendo. «No, eso me lo he inventado yo. Entra, papá está en el taller». La casa era pequeña, pero estaba impecable. Las paredes estaban cubiertas de fotos, en su mayoría de Daniel con Sophie a diferentes edades, pero los ojos de Aurora se fijaron en un marco. Una vieja fotografía de Daniel y una mujer con uniforme de piloto, ambos jóvenes y sonrientes, de pie junto a un motor a reacción en un banco de pruebas. Rachel. Aurora sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Es mi madre», dijo Sophie en voz baja. «Murió antes de que pudiera conocerla de verdad, pero papá habla de ella todos los días. Dice que sigue volando, solo que en algún lugar donde no podemos». La visión de Aurora se nubló. Debía de ser extraordinaria. Sophie asintió. «Papá dice que ser valiente significa hacer lo correcto, incluso cuando tienes miedo». La sencilla sabiduría de una niña de 11 años impactó a la Aurora. Había confundido la crueldad con la valentía durante toda su vida adulta. Daniel salió por la puerta limpiándose las manos con un trapo. Llevaba vaqueros y una camiseta descolorida. Aurora no estaba seguro de que fueras iba a venir. Ella respiró temblorosamente. Necesitaba hacerlo, no solo para darte las gracias, sino para entender. Él señaló la mesa de la cocina y el café. Se sentaron mientras Sophie se retiraba arriba.
Aurora habló primero. Skyward Technologies quedó destruida tras el accidente. Mi padre nunca se recuperó. Empezó a beber y murió 5 años después de insuficiencia hepática. Yo tenía 17 años. Heredé una empresa en bancarrota, con millones en deudas y un nombre asociado a la negligencia. Ella se miró las manos. Lo reconstruí todo, pero en algún momento del camino me convertí en la misma persona que mató a tu esposa. Prioricé las ganancias por encima de las personas. Me convertí en los peores errores de mi padre. Daniel sirvió café con manos firmes. He seguido tu carrera. He leído todos los artículos sobre Aurora Lane, la despiadada directora ejecutiva. Una parte de mí estaba enojada, otra parte impresionada, pero sobre todo triste. Él la miró a los ojos. Tú no mataste a Rachel, un sistema la mató. Una cultura que premia la velocidad por encima de la seguridad. Tú heredaste ese sistema, pero puedes cambiarlo. Algo se rompió dentro del pecho de Aurora. No sé cómo Daniel sonrió con dulzura. Empiezas por ver a las personas, verlas de verdad. El técnico que mantiene tu avión podría haber diseñado el avión en el que estás sentado. Cada persona tiene un valor más allá de su cargo. Hablaron durante horas. Daniel le contó la pasión de Rachel por la aviación, cómo prometió mantener los cielos seguros para otras hijas. Aurora le contó cómo vio el declive de su padre, cómo construyó muros para protegerse. Al atardecer, Sophie regresó. ¿Te quedas a cenar? Papá hace una pasta muy buena, prácticamente lo único que hace. Aurora se rió con sinceridad. Me encantaría. La cena fue sencilla, pero sentados en esa pequeña mesa, escuchando a Sophie hablar de su proyecto de ciencias sobre aerodinámica, viendo cómo se iluminaba el rostro de Daniel al ayudar a su hija a comprender el principio de Bernoulli, Aurora sintió algo que no había experimentado en años: paz, pertenencia, hogar. Después de que Sophie se acostara, se sentaron en el porche trasero, viendo aparecer las estrellas. Quiero hacer lo correcto, dijo Aurora en voz baja. No solo disculparme, sino cambiar realmente las cosas. Una fundación, la iniciativa HALT, que apoya a los ingenieros y a las familias de los pilotos fallecidos en pruebas de aviación, que financie revisiones de seguridad independientes, que cree protecciones para los denunciantes, que se asegure de que personas como tú tengan una voz que no pueda ser ignorada por ejecutivos que persiguen beneficios. Los ojos de Daniel brillaron. A Rachel le habría gustado eso. Aurora extendió la mano, dudó, y luego le tomó la mano con delicadeza. No puedo traerla de vuelta. No puedo deshacer lo que hizo la empresa de mi padre, pero quizá pueda ayudar a que no vuelva a suceder. Se sentaron en un cómodo silencio. Dos personas de mundos opuestos que encontraban puntos en común en la pérdida compartida y la posibilidad de redención. La marca de una persona real. Sophie escribió más tarde en un ensayo escolar: el día que la señorita Aurora vino a cenar, vi a mi padre sonreír como lo hace en las fotos antiguas con mi madre. No una sonrisa triste, sino una sonrisa auténtica. La señorita Aurora había sido cruel con él, pero él la perdonó de todos modos. Papá dice que es lo que hacen los héroes. Salvan a las personas incluso cuando esas personas no lo merecen. Creo que ambos son héroes. A partir de hoy, elijo mirar a las personas un momento más. Viviré con amabilidad. Un año después, Aurora estaba en el escenario de la gran ceremonia de lanzamiento de la iniciativa HALT. El salón de baile estaba lleno de profesionales de la aviación, periodistas y familias que habían perdido a seres queridos en accidentes evitables. Detrás de ella, una pantalla mostraba imágenes de ingenieros, pilotos y técnicos que habían muerto en nombre del progreso. Llevaba un sencillo vestido negro, sin joyas ni accesorios caros. La mujer que antes valoraba la apariencia por encima de todo lo demás, ahora entendía que la esencia importaba más que las apariencias. Se acercó al micrófono con voz firme y clara. Mi héroe no lleva chaleco ni exige gloria, simplemente mantiene el cielo seguro con las manos cubiertas de grasa y aceite. Después de que su esposa muriera en una explosión causada por la empresa de mi padre, tras perderlo todo, podría haberse marchado amargado y destrozado, pero en lugar de eso se sumergió en un trabajo silencioso,
comprobando cada tornillo, cada junta, cada sistema, para asegurarse de que otras familias no experimentaran su dolor. Me salvó la vida cuando no merecía ser salvada. Me perdonó cuando no merecía perdón. El público estaba completamente en silencio, pendiente de cada palabra. Los ojos de Aurora encontraron a Daniel sentado en la tercera fila, con Sophie a su lado, sujetándole la mano con fuerza. La iniciativa Holt existe para honrar a Rachel Holt y a todas las personas que han muerto porque alguien antepuso los beneficios a la seguridad. Proporcionamos apoyo a las familias, financiamos auditorías de seguridad independientes y protegemos a los denunciantes. Pero, más que eso, cambiando la cultura que trata la experiencia técnica como algo desechable y las vidas humanas como pérdidas aceptables. Hizo una pausa y metió la mano en el bolsillo. Daniel Holt, ¿podría subir aquí? Daniel negó ligeramente con la cabeza, incómodo por la atención, pero Sophie lo empujó hacia adelante con una sonrisa de ánimo. Caminó lentamente hacia el escenario con expresión cautelosa. Aurora extendió la mano y mostró una pequeña insignia metálica, la insignia de los ingenieros del Falcon A9, muy quemada pero cuidadosamente restaurada. Esta insignia fue recuperada del lugar de las pruebas donde murió Rachel. Estaba carbonizada, rota, considerada sin valor, pero nada es irreparable si nos preocupamos lo suficiente como para arreglarlo. Se la puso en la palma de la mano de Daniel, con las manos temblorosas. No puedo traerla de vuelta. No puedo deshacer lo que la empresa de mi padre le hizo a tu familia. Pero puedo prometerte esto. La muerte de Rachel significará algo. Su sacrificio salvará vidas, y el mundo sabrá que los héroes silenciosos, los que trabajan en la sombra, son los que realmente nos mantienen a salvo. La voz de Daniel se quebró por la emoción. Rachel amaba volar más que nada, excepto a Sophie. Sabía que cada vuelo conllevaba riesgos, pero confiaba en que las personas que construían estas máquinas se preocupaban tanto como ella. Esa confianza fue traicionada. Miró directamente a Aurora. Una vez me preguntaste por qué alguien como yo trabajaría como conserje. La verdad es que nunca dejé de ser ingeniero. Simplemente elegí trabajar donde pudiera tocar realmente los aviones, donde pudiera garantizar la seguridad yo mismo en lugar de confiar en ejecutivos que solo veían números. Levantó la insignia restaurada. Esto representa todo en lo que Rachel creía: excelencia sin ego, precisión sin orgullo, seguridad por encima de todo. Si esta iniciativa puede proteger, aunque sea una familia de pasar por lo que Sophie y yo pasamos, entonces tal vez la muerte de Rachel no haya sido en vano, sin sentido después de todo. El aplauso fue atronador. La gente se puso de pie y muchos se secaron las lágrimas. Aurora se adelantó y abrazó a Daniel. No fue un apretón de manos formal, sino un abrazo sincero entre dos personas que habían encontrado la curación y compartido el dolor cuando se separaron. Ella volvió a hablar. Daniel, si algún día el cielo te llama de nuevo, si alguna vez quieres volver al trabajo de diseño, a la enseñanza, a cualquier cosa más allá de revisar tornillos en las sombras, quiero que sepas algo. No tendrás que volar solo, estaremos contigo. Daniel sonrió, una sonrisa auténtica que le llegó a los ojos por primera vez en años. Ya he aterrizado, Aurora. Después de la muerte de Rachel, me estrellé con fuerza. Pero quizá aterrizar no significa quedarse en tierra para siempre. Quizá solo significa encontrar un terreno firme antes de decidir volver a volar. Miró a Sophie y dijo, y esta vez, cuando vuele, me aseguraré de que mi hija esté a mi lado, aprendiendo todo lo que Rachel le habría enseñado. Sophie no pudo contenerse más. Corrió hacia el escenario y los abrazó a ambos, abrazando a Aurora y a su padre juntos. Ahora tengo a dos de las mejores personas del mundo, exclamó con la voz ahogada contra sus hombros. El público rió entre lágrimas, con un sonido cálido y genuino. Aurora abrazó con fuerza a la niña, que había perdido a su madre por los errores de su padre, pero que ofrecía perdón con el corazón puro de la juventud. Cuando terminó la ceremonia y la gente se marchó, los tres se quedaron en el balcón con vistas a la pista. El sol se ponía, pintando el cielo de tonos dorados y ámbar.
A lo lejos, un jet privado descansaba en la pista, su superficie blanca reflejando la luz moribunda. Daniel rodeó con el brazo a Sophie y Aurora se quedó a su lado, ya no como una extraña, sino como parte de algo que parecía una familia. «El cielo está precioso esta noche», susurró Sophie. Daniel asintió. «Tu madre siempre decía que el mejor momento para volar era durante la puesta de sol. Decía que era entonces cuando se podía ver tanto el lugar del que venías como el lugar al que ibas». Aurora añadió en voz baja. «Entonces quizás sea ese el momento en el que todos necesitamos volar, no huyendo del pasado, sino llevándolo con nosotros mientras avanzamos hacia algo mejor». Si crees que historias de sanación y redención como esta merecen ser compartidas, deja un comentario y suscríbete a este canal. Contamos las historias que nunca deben olvidarse.